Bienvenidos a este tutorial de cómo escribir una entrada de blog exitosa. ¿Por qué te interesa ver este tutorial? Porque es importante que tu entrada sea lo más perfecta posible para que tus prospectos aumenten y te lean diariamente. Así que vamos a comenzar. Para escribir una entrada tienes que entrar en gransistema.com, en la pestaña azul Bloguear, Escritorio Blog, y aquí tienes todas las herramientas. Este tutorial estará en este vídeo de aquí arriba, que podrás ver cada vez que quieras. Cada vez que escribas una entrada, puedes verla tantas veces como quieras. Aquí tenemos configurar blog, que deberás hacer, si aún no lo has hecho, hazlo ahora mismo. En el tutorial anterior puedes verlo. Aquí tenemos escribir en blog, pero esto lo haremos más tarde. Ahora quiero enseñarte las herramientas que necesitas para hacer una entrada de éxito. Así que vamos a comenzar. Configurar blog. La configuración del blog está en el compromiso número 2. Si ya lo has visto, sabrás que Ezequiel te dice que tienes que escribir diariamente. Hay que bloguear todos los días. Nosotros hemos hecho este... No. Compromiso 2. Si has visto los compromisos, sabrás que... Compromiso 2. Si has visto los compromisos, sabrás que bloguear diariamente es parte de los 8 compromisos. Por ello, vamos a aprender 8 claves para poder bloguear todos los días y asegurarnos de tener prospectos por la calidad de nuestras entradas. He dividido este tutorial en 2 partes. Una es la preparatoria y otra llevar la preparatoria a la acción. Son 4 puntos por cada bloque que vamos a aprender paso a paso. En la preparatoria tenemos primero elegir un tema, elegir el nicho de nuestro blog. Es importante que sepas de qué vas a hablar en el blog, cuál es el género. Luego, el título de la entrada que vamos a escribir y los subtítulos que tendrá, las palabras claves. Luego, una estrategia de atención, interés y deseo que los llevará a la acción. Y una vez que tenemos estos 4 puntos, comenzamos a escribir nuestra entrada, colocamos los enlaces y las imágenes, ponemos las negritas, cursivas y subrayados y por último revisamos y compartir. Punto número 1. Elegir un tema. Así que vamos al punto número 1. Elegir un tema. ¿De qué trata tu blog? Es importante que encuentres tu nicho, el género del... Es importante que encuentres un solo nicho, un género que será el tema de nuestro blog, de aquello que vas a hablar. ¿Por qué? Porque si un prospecto llega y tu blog habla de 1000 cosas, lo va a encontrar desordenado y no va a saber encontrar lo que él está buscando. Así que, ¿cuáles son los beneficios de tener Es importante elegir un tema. ¿De qué trata tu blog? Encontrar un solo nicho, un género que será el tema de nuestro blog, de aquello que vamos a hablar en el blog. ¿Por qué? Porque haremos lectores leales. Al tener un solo nicho, los lectores sabrán qué van a encontrar en tu blog. Así acudirán porque les gusta tu temática. Luego creas una comunidad. Si hablas sobre algo que le gusta a esa otra persona, él sentirá cierta complicidad contigo porque estás hablando de algo que comprende, que le gusta, que le apasiona. Y también sabrá que los lectores que acuden al blog son como ellos y eso crea una comunidad internauta.
Luego, la calidad de nuestra entrada. Si te centras solo en un solo nicho, tus artículos serán más trabajados y realizados con mayor esfuerzo, ya que dedicarás todo el tiempo a ese solo género. Te informarás, mirarás artículos, vídeos, irás relacionándote cada vez más con el tema. Luego, la credibilidad. El nicho que tú vas a escoger es aquel que te gusta, por lo tanto el que conoces. El prospecto confiará en ti porque ve que sabes de lo que estás hablando, porque es algo que conoces. Y por último, la posibilidad de captar. Al proporcionar artículos de interés, con conocimiento, con credibilidad, la persona depositará en ti cierta confianza. Y en el momento en que tú le ofrezcas tal vez Gus, o que haga un ejercicio, algún consejo, la persona lo hará porque ha depositado en ti una confianza, porque ve que realmente lo que dices ahí es sincero. Entonces es muy importante que elijamos un nicho. ¿Cómo escoger nuestro nicho? Tienes que identificar tus propios intereses y pasiones. ¿Qué te gusta? ¿Qué nos gusta? Para encontrar el nicho, yo te aconsejo que respondas a las siguientes preguntas. ¿De qué sabes más? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿En qué gastas tu dinero? ¿Sobre qué acabas hablando con tus amigos? ¿Qué asuntos o temas te impiden conciliar el sueño? ¿A qué libros, revistas, programas televisivos dedica tu tiempo? Es algo muy sencillo, simplemente es aquello que te gusta. A lo mejor es la fotografía, las compras, viajar, escribir, leer, escuchar audiolibros o un mentor que te gusta mucho y que te apasiona. Le gustaría dedicarle tu blog o hacer un reto y escribirlo diario, autosuperación. Tiene que ser algo que te guste de verdad, que te apasione. Ese es nuestro nicho, así que encuentra aquello a lo que le dedicas el mayor de tu tiempo y tu pasión. Una vez que tenemos nuestro nicho, el tema y el género de lo que va a tratar nuestro blog, vamos a escribir nuestra entrada acorde a ese género. Para ello necesitamos un título y unos subtítulos. Aquí te he marcado 3 aspectos importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir el título. El título puede marcar la diferencia entre ser leído o no. Por ello es tan importante. Tiene que tener menos de 60 caracteres. Debe intrigar al lector de tal manera que cuando vea el título quiera seguir leyendo. Debe ser sencillo, llamar la atención y resolver una necesidad. Pongamos un ejemplo. Si publicamos una entrada que habla sobre el fracaso, por ejemplo, ¿por qué fracaso? Puede ser una diferencia. Intrigas al lector porque quiere saber por qué tú fracasas. Es sencillo, llama la atención y además resuelves una necesidad porque puede ser que él también se haga la misma pregunta. Tenemos el título y dentro de la entrada vamos a poner subtítulos. Por ejemplo, si ponemos en el título ¿por qué fracaso?, dentro de la entrada pondremos subtítulos pequeños de por mi familia, por mis círculos, por mí mismo. Esos serían pequeños subtítulos. Y siempre utilizar la palabra clave en el título. Si es por qué fracaso, nuestra palabra clave es fracaso, así que ya la tenemos. Sabemos que la palabra que tenemos que marcar es fracaso. Entonces tenemos nuestro género, tenemos el título que es por qué fracaso y pequeños subtítulos que van explicando la entrada. Ya no tenemos la palabra clave que es fracaso. Hemos elegido el tema y ahora sabemos qué palabras vamos a destacar. ¿Por qué es importante la palabra clave? Tanto en los subtítulos como en el título. Porque una persona que va a un artículo le interesa una solución, algo de interés. Entonces, si entra en el artículo y ve por qué fracaso, subtítulos señalados en negrita y las soluciones también marcadas, lo lee de forma rápida y le ha gustado el artículo.
te asegura que la próxima vez va a acudir porque el otro artículo era interesante. Por eso es importante destacar las palabras. Así pueden hacer una lectura rápida. Tenemos el nicho, hemos dicho, el título, la palabra clave y ahora es importante que llevemos al prospecto a la acción. Por ello vamos a utilizar AIDA. Atención, interés, deseo y acción. La atención la hemos captado con el título. Hemos hecho un título que lo incite a leer. Luego causamos un interés. El artículo que escribimos tiene que tener un tema de interés, en este caso es el fracaso. Y luego el deseo, aquello que escribes debe hacer que el prospecto desee lo que le ofreces, la solución que tú le ofrecerías a su fracaso y la que tú obtuviste al tuyo. Y por último, en el final del artículo tenemos la acción. Te voy a poner un ejemplo muy claro de la AIDA. El mismo embudo de Gus capta la atención con un anuncio. La persona se interesa por él y clica en él. Ve los vídeos y Ezequiel empieza a causarle un deseo de cambiar su vida tal y como él hizo. Y al final del vídeo te manda la acción, que entres en Gus y en Organogol. Esto es lo que tenemos que conseguir con nuestras entradas. Al final de la entrada creas la acción diciéndole ve este vídeo o haz este ejercicio, sigue este consejo o ve a la página de captura de Gus, porque has hecho un trabajo posterior de deseo, interés y atención. Entonces es muy importante el AIDA, tenlo siempre en cuenta. Perfecto. Hemos terminado lo que es la parte teórica. Tenemos el nicho, el título y el subtítulo, la palabra clave y hemos llevado el prospecto a la acción. Tenemos el plan de acción, el AIDA. Ahora vamos a escribir la entrada. Antes de escribir la entrada yo te aconsejo que lo hagas en un documento aparte, en Word o en Page, para que no se te pierda, por si dedicas más de 30 minutos y cuando estás en el blog y vas a darle a actualizar se borre. Y así también vas a tener más tiempo y más trabajo dedicado a la entrada. Así que hazlo en un documento aparte, es como yo lo hago. Escribimos la entrada. La longitud de una entrada tiene que tener entre 250 y 1000 palabras. No escribas un párrafo entero de palabras seguidas porque eso cansa mucho tanto a la vista como al lector. Así que divídelo en párrafos de 2 espacios. El asunto principal debe estar entre las primeras palabras. Si hablas sobre el fracaso, puedes decir yo fracasé porque tal, o he decidido hacer esta entrada de fracaso. Siempre al principio. Un pequeño truco en entradas sería escribir varios artículos cortos en un solo día, pero cortos, no largos, para que así la persona vaya como más ligera y viendo de qué trata tu blog. Puedes hacer eso durante un día a la semana. Escribes 3 artículos pequeños de 100 palabras o solo 200 y va el más ligero. Cuando escribes una entrada, hay que tener en cuenta que cuanto más fácil sea leer un blog, más prospectos atraerás. Si haces una entrada complicada o muy pesada, la persona se aburre y no va a volver otra vez a leer el blog. Así que es importante que hables de tu pasión, de lo que a ti te gusta y que lo hagas de forma sencilla. Comparte lo que sabes, compartes lo que te gusta. Ya está. Muchas personas les gustará lo mismo y hará que crees un interés. Es hermoso ver cómo las personas van leyendo lo que escribes y resulta que comprenden lo que estás diciendo y desean cambiar su vida tal y como tú la has hecho. O dedicarse a lo que les gusta gracias a Gus. Es una sinergia hermosa en el aspecto de la escritura y unir a personas. Así que escribe esta entrada de forma sencilla, simple. Da todo de lo que a ti te gusta. Hemos escrito la entrada. Necesitamos enlaces y multimedia, imágenes, vídeos, sonidos si quieres. ¿Para qué? Mirad, cuando alguien lee algo, se queda con el 5% del contenido que ha leído.
Si lo hacemos más visual, se queda con el 10 o el 15%. Por eso ponemos imágenes, para que sea tanto más visual, relacione una imagen con el contenido que estamos poniendo y también sea más goloso, más interactivo, que guste a la vista, que se vea una entrada y disfrutes realmente mirándola. Te aconsejo que pongas la imagen en el cabezado de la entrada, nada más entrar en el blog, que salga en la parte superior, para que eso anime más, para que no diga, uff, qué de letras, sino que se interese y cause aún más interés. Pon de 2 a 4 imágenes para que así la publicación sea más visual y también a la hora de compartirlo en Facebook tengamos más opciones de elegir imagen. En cuanto a los enlaces, tenemos dos tipos de enlaces. Enlace externo, que lleva un vídeo, que te ha gustado, una canción, un artículo, una página de captura, de GUS. Y luego tenemos el enlace interno. El enlace interno es muy interesante porque cuando tú escribes una entrada, en este caso hemos dicho del fracaso, imagínate que escribiste una entrada anterior hace unas semanas sobre un fracaso tuyo, personal. Puedes hablar sobre ese fracaso en esta misma entrada y decir, como escribí anteriormente, y pones el enlace de la entrada anterior. Esto hará que la persona clique en esa entrada anterior y verá dos entradas en un mismo día. Y verá dos entradas en un mismo día. Entonces conocerá más de tu forma de escribir y de lo que escribes. Entonces te aconsejo que pongas un enlace interno sobre otra entrada. Vamos a las negritas, cursivas y subrayados. Dijimos que teníamos que tener una palabra clave, que en este caso era fracaso. Vamos a enfatizar con negrita esa palabra y también las ideas importantes. Si dices fracaso por mí mismo, sería una importante idea, pues la subrayaríamos con negrita. Si preguntas, ¿y tú qué? Pues por ejemplo sería un subrayado. Ten cuidado, eso sí, con los subrayados porque los enlaces también van así. Puede confundir al lector. También podemos cambiar el tamaño si quieres enfatizar algo o el color de la palabra. Y si compartes una cita famosa, puedes resaltarla con un cuadro de color. Para eso sirven las negritas, cursiva y subrayado. Aunque no uses de ella porque pueden cansar un poco a la vista. Limítate a ideas importantes y ya está. Y las cursivas igual. Cuando mencionas una frase de alguien o un nombre famoso, un país, un lugar, un tecnicismo. Para eso son las cursivas. No abuses mucho, pero úsalas. Es importante. Si por ejemplo el título es ¿por qué fracaso? Y en las primeras líneas escribes la palabra fracaso, señálala en negrita, porque luego en el buscador de Google te va a posicionar por la palabra fracaso en este caso. Perfecto. Ya hemos terminado la entrada. Antes de revisar y compartir, quiero repasar contigo, quiero que lo hagamos juntos, los 8 puntos que hemos tenido que llevar a cabo para tener una entrada terminada. Así que vamos a volver hacia atrás para revisarlos. Hemos tenido una preparatoria donde hemos elegido un nicho, un tema de nuestro blog, que es de lo que vamos a hablar en cada entrada. Luego nos hemos puesto a preparar nuestra entrada, para eso hemos escrito un título y subtítulos. Hemos seleccionado las palabras claves. Hemos hecho una estrategia de atención, interés, deseo y acción. Y entonces nos hemos puesto a escribir la entrada. Hemos elegido los enlaces y multimedia. Hemos marcado en negrita, cursiva y subrayado lo más importante. Y ahora vamos a revisar y compartir. Revisamos, hacemos una última revisión, corregimos la ortografía. Es importante que tu entrada esté escrito de forma correcta para que la persona pueda leerlo tranquilamente y no se agobie porque haya faltas. Si una persona ve una palabra mal escrita, se cansa y no es capaz de seguir el hilo.
dicen que la mente cuando lee una frase mal o no la entiende, automáticamente vuelve al renglón que estaba mal y eso dificulta mucho la lectura. Así que presta atención en la ortografía y la gramática. Lo hemos revisado y lo compartimos. ¿Dónde? En las redes sociales, Twitter, Facebook, todo lo que tengas, comparte. Te aconsejo que pongas un comentario en todas las entradas a la hora de compartir, que sean diferentes. ¿Por qué? Si publicas en Facebook el enlace y pones ¿por qué fracaso? Quiero compartir mi fracaso contigo. Y pones el enlace. La entrada se publica. Y si también lo subes en Twitter y pones lo mismo, estás compartiendo al final el mismo contenido y a las mismas personas. Otra vez, vale. Bien, ya hemos escrito la entrada, así que la revisamos. Hacemos una última revisión para corregir la ortografía. Es importante que corrijas y revises la ortografía y la gramática. ¿Por qué? Porque si una persona ve una palabra mal escrita, su lectura no va a ser tan continua. El cerebro humano, si ve algo que está mal escrito, no entiende, automáticamente salta al renglón anterior y eso dificulta mucho el flujo de lectura. Así que pon gran importancia en la revisión de la ortografía y la gramática. Hemos revisado y ahora compartimos. ¿Dónde? En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Te aconsejo que pongas un comentario en cada red social que compartes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, compartes en Facebook y pones quiero compartir mi fracaso contigo, haz clic aquí y pones el enlace de tu entrada y luego en Twitter compartes también la entrada, pero pones yo fracaso y tú, a lo mejor a la persona que no le llamó la atención la entrada de Facebook sí le llama la de Twitter o al revés. Por eso es importante que cada vez que lo compartas pongas un contenido diferente y así las personas no saben que es la misma entrada. Y el que no le interesa en Facebook le interesa en Twitter. Una vez que compartimos, te aconsejo que antes de hacerlo lo pases por Bitly para cortar el enlace y personalizarlo. De todos modos tendremos un acortador de enlace personalizado para Gus. Perfecto. Hemos hecho los 8 pasos y tenemos nuestra entrada escrita. Voy a enseñarte la entrada que vamos a subir, que la he escrito yo siguiendo estos 8 pasos. Otra vez, vale. Bien, hemos seguido 8 pasos y hemos escrito una entrada de éxito. Voy a enseñarte cómo vamos a poner las imágenes, cómo vamos a señalar las negritas, vamos a revisarlo y a compartirlo en todas las redes sociales. Así que vamos a ir a gransistema.com y vamos a subir esa entrada de éxito.